Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo análisis en el canal de Polity. Antes de comenzar, les quiero agradecer muchísimo, amigos, por la recepción que tuvo el último episodio de Investigaciones Especiales. Si no lo han visto, se lo voy a estar dejando aquí para que lo vean al final de este video. Y es que ya es nuestro capítulo más visto en la historia del canal. Estuve hablando con Adolfo Enríquez van der Kamp y hay una posibilidad de que le sigamos dando seguimiento a el caso de la violencia y la inseguridad en León, que es un tema que les interesó muchísimo, y muchísimas gracias porque esto nos permitirá seguir trabajando para ustedes con futuras investigaciones que también esperamos que les gusten. Vamos a empezar con los temas de esta semana, y es que primeramente tenemos que hablar sobre el caso de Ayotzinapa. Esta semana, el día de ayer, nos enteramos que la Fiscalía General de la República está haciendo todo lo posible por no transparentar las declaraciones de 30 militares testigos de los hechos. El Diario Universal realizó una solicitud de información sobre estas nuevas declaraciones y la Fiscalía primeramente se negó a entregarlas y posteriormente, cuando el INAI se lo ordenó mostrarlas, presentó una serie de hojas que usted está viendo en pantalla. Son básicamente una burla. Son 239 hojas entregadas, las cuales tienen amplias zonas borradas de las declaraciones del personal militar que podrían contener información clave sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En estas hojas, apenas se pueden leer frases como después, no recuerdo bien o 26 de septiembre. Y miren, el hecho de no mostrar esta información claramente contradice los dichos del propio gobierno, que se comprometió a esclarecer estos hechos, a derrumbar la verdad histórica y a no proteger a nadie, incluyendo a los miembros del ejército que pudiesen estar involucrados en este crimen. A nosotros como ciudadanía realmente no nos consta que hubo una actuación por parte de miembros del ejército. Sin embargo, investigaciones independientes apuntan a que así fue, por lo cual esta opacidad y censura en la información nos deja entrever que en este sexenio se mantiene la tendencia histórica del Estado mexicano por proteger los crímenes que cometen las Fuerzas Armadas. Otra tendencia que es preocupante es la falta de disposición del ejército para cooperar con esta investigación, lo cual agrava la situación que estamos viviendo esta semana en cuanto a la información pública sobre este caso. En segundo tema, vamos a hablar sobre los ataques a Beatriz Gutiérrez Müller en Twitter. Esta semana en la mañanera, AMLO se quejó amargamente de los ataques en Twitter contra su esposa. Vean el video. Se llama el señor, si es real, Aldo Alderete. Fíjense, este es uno de este grupo. Comiencen con la puta pseudoescritora, pseudoinvestigadora. ¿No saben quién es? La sopilota. Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Hasta ahí nada más, porque después al presidente se le va la lengua. Este video de la mañanera me arroja una serie de preguntas que considero pertinentes. En primer lugar, ¿cómo llegó a la conclusión el presidente de que estas ofensas eran para su esposa si en ningún lugar se menciona su nombre? ¿Era necesario usar este lenguaje tan florido para exhibir al individuo cuando sabemos que la mañanera tiene un alcance y difusión sumamente alto en que inclusive niñas y niñas diariamente la ven? ¿No es esto rebajar la tan mencionada por la 4T y por el presidente investidura presidencial? Y la última pregunta es: ¿por qué el ataque verbal a su esposa le enfada más que la ola de feminicidios en México, en donde en agosto de este año se alcanzó un nuevo récord con 107 casos? La cifra más alta desde que se empezó a documentar este nivel de violencia. ¿Por qué? Eso sí, cuando las mujeres deciden manifestarse y denunciar casos, abogar por sus derechos,
El presidente, al no coincidir con su modelo político, las tacha de conservadoras. Por eso hasta me da desconfianza. Ya ven que suele pasar que los extremos se juntan, se tocan. Los veo muy conservadores, estos movimientos, muy conservadores. Quizá porque yo tengo otra formación, pero en el caso del movimiento de las mujeres, pues para mí es Josefa Ortiz de Domínguez y es Leona Vicario. Para el presidente, las feministas son conservadoras por no coincidir con su gobierno y por denunciar la violencia que padecen. Bueno, precisamente hablando de eso, vamos a hablar ahora del presidente que se peleó con la ciencia. Había una vez un presidente que no gobernaba, que se dedicaba a pelear y a amenazar a todo aquel que lo contradiciese. Se peleó con los padres de los niños con cáncer que reclamaban la falta de medicamentos. Se peleó con el personal médico por pedir vacunas antes que a los servidores de la nación y denunciar la precariedad y recortes al sistema de salud. Se peleó con los periodistas que le investigan, contra el INE porque alega fraudes en los lugares donde su partido no ganó, contra los expresidentes porque son culpables de que después de más de 3 años siga sin poder dar resultados su gobierno, contra los españoles por no disculparse por la conquista española hace 500 años, contra Estados Unidos, contra los empresarios, los activistas, escritores, ambientalistas, feministas, defensores de derechos humanos, más lo que se junte esta semana. Todos son traidores a la patria, conservadores por no coincidir con él. Y esta semana le tocó a los científicos. Hoy nos enteramos que la Fiscalía General de la República busca llevar a los tribunales a 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Los científicos señalados son exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, una asociación civil formada con el auspicio de ese consejo por presuntos delitos patrimoniales en contra del erario público. La FGR intenta fincar los delitos de uso indebido de recursos, peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada. Los científicos han rechazado, por supuesto, tales acusaciones al calificarlas de sorprendentes e infundadas, y han insistido en que todos los recursos que recibieron han sido transparentados. Y es que en realidad no existen pruebas contundentes de que exista un daño al erario público. La FGR menciona que hay facturas que no son válidas, que se presentaron para justificar algún gasto en los recursos que se le otorgó por parte del CONACYT. Pero esta acusación tan laxa choca directamente con la extrema violencia y la extrema exposición en los medios que se le está dando a este caso. Porque esta postura que la Fiscalía está tomando de inclusive llevar a penales de máxima seguridad a estos científicos, pues no la vimos ejercida contra narcotraficantes o contra los políticos señalados en el caso Odebrecht, a los que incluso se les está tratando como reyes. Y precisamente para seguir con estas contradicciones de la 4T, la marca característica de López Obrador y su gobierno, resulta que para AMLO y sus amigos, el dinero que se usa en la preparación académica de mexicanos en el extranjero es un completo desperdicio. Es dinero que se utiliza para que se formen los conservadores neoliberales capitalistas del mañana. A menos claro que se trate de los hijos cercanos al presidente. Está, por ejemplo, el caso de Claudia Sheinbaum, la hija de Claudia Sheinbaum, la hija de Florencia Serranía, exdirectora del Metro, o el hermano de Gibran Ramírez, los cuales nada más en esta semana salió a la luz que se han beneficiado millonariamente de este programa público que beneficia la educación en México.
Y es que analizando estos datos a fondo, podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Mariana Imaz Sheinbaum, su doctorado en filosofía le ha costado al erario 5.8 millones de pesos. Esto sobre todo es contrastante porque, tal como lo dijo Marco Levario Turcot en Twitter, en febrero de 2019 la propia jefa de gobierno canceló el programa de apoyo a niños talento que daba a menores de edad de entre 6 y 15 años un estímulo económico de 3.300 pesos anuales, al considerar que no hay ningún estudio científico que pueda definir a un niño como genio. En ese momento, se le olvidó mencionar a Claudia Sheinbaum, su hija llevaba más de 3 años recibiendo más de 120,000 pesos mensuales. Las contradicciones de la 4T, amigos. Y hasta aquí mi análisis de esta semana. Muchísimas gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse y denle like. Compártanlo con toda la banda para que sigamos creciendo y podamos llegar a mucha más gente. Nos vemos en la próxima semana, en esta semana en Polity.